Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Guerrero. Y bueno, hoy traigo un tema recordando que mis tutoriales tienen que ver con dos tipos de videos que yo voy subiendo a mi canal. El uno es teórico, como este que vamos a tener hoy, donde solamente hablo de temas que tienen que ver con el arte. Y el otro video es práctico, donde estoy pintando. Allí poco hablo muy poco, casi no hablo. Para hoy tenemos un tema interesante y seguimos en lo que veníamos hablando las otras veces, en la búsqueda. Hoy vamos a como hablar del bodegón y la búsqueda para un bodegón. Pero eso será en un momento después de esta intro. Vamos a hablar un rato sobre un tema que cuando uno está buscando un modelo para un bodegón. Algunos dicen, voy a pintar un bodegón. De pronto otro dice, en otra parte, dice, yo voy a pintar una naturaleza muerta. Y una tercera persona pudiera preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los dos? Es un tema muy importante, bastante importante, porque para algunos no solamente como modelo de pintura, sino como tema de reflexión, como tema de pensamiento. ¿Cómo así que bodegón? ¿Cómo así que naturaleza muerta? Y específicamente o sencillamente se refiere a un mismo tema con dos nombres. Son obras de arte o cuadros con objetos inanimados colocados en una mesa, en el piso, sobre algo. A veces tienen una tela allí, a veces tienen, bueno, son objetos inanimados. Y estos objetos inanimados me estoy refiriendo a frutas, a flores, a libros, a metales, a todo, porque vale la aclaración de paso decirles que algunas personas piensan que bodegón son frutas y no más. ¿No? Bodegón son frutas, en otro hay una obra de arte que son flores, ese es un bodegón, en otra hay unos zapatos ahí, viejos o nuevos, lo que sea, ese es un bodegón. De pronto en otro encuentro que hay una obra que tiene herramientas de trabajo, un martillo, un alicate, puntillas, lo que sea, ese es un bodegón. En otro veo que hay unos pescados allí, un pollo allí, un conejo, un cuchillo, lo que sea, ese es un bodegón. Y todos ellos son bodegones. En otro encuentro que hay una silla de montar a caballo, en otro hay unas ollas de hacer comida, ese es un bodegón. Porque es que partamos de que en el arte existe el bodegón, que es lo que ya les acabo de decir, el paisaje, que es lo que conocemos, que no solamente es paisaje aquello que vemos allá en el campo. Vamos a hablar de eso también, de los diferentes estilos de paisajes. Hay muchos. De la figura humana, el retrato, el desnudo, el retrato de medio cuerpo de la persona, de la cara, o la figura animal, que es hacer animales. El abstracto, que es otro tipo de arte. De pronto las instalaciones, ¿no? Pero no instalaciones eléctricas, no. Eso es otro tipo de arte, ¿no? Hay otro tipo de arte que es los ensambles, es otro tipo de arte. Hay otro tipo de arte que es el arte conceptual, que allí el artista no pinta,
no hace instalaciones, nada, solo habla. Pues él es un artista. El crítico de arte, él es un artista. El curador, él es un artista. Mire, el arte tiene una cantidad de definiciones y de elementos, de ramificaciones, en las cuales nosotros pues, debemos conocer. Por lo menos, si no conocemos todas, conocer algunas. En una exposición, de pronto uno puede ver que no hay cuadros, no hay instalaciones, no hay ensambles, ¿no? Y la exposición, lo que hay es una silla, un taburete que llamamos, de esos de cuero y de madera, todo quemado y todo. Pues esa es la exposición, esa es la obra de arte, esa es la obra. Después vamos a hablar qué valor tiene una obra de esas y quién la puede adquirir, por qué se llama obra de arte. De pronto en la exposición lo que hay es un montón de ladrillos, hay un pocorón de ladrillos, pues esa es la exposición, esa es la obra de arte. En otra exposición puede ser que no hay nada de eso, nada. La sala donde va a ser la exposición no están sino los invitados, las personas que fueron, pero no hay nada. De pronto aparece el artista, él es la obra de arte. Sea que venga desnudo o vestido o como sea, él es la obra de arte. Eso vamos a hablarlo también después. El arte tiene muchísimas cosas de dónde agarrarse. De pronto, una persona llorando. Una persona llorando, ella es la obra de arte. Después les digo cómo funciona esto, después hablamos de esto. Así de interesante es esto, y lo serio, porque no es... Algunas personas dicen, yo puedo hacer eso. Pues sí, lo puede hacer, pero aquí lo interesante no es eso, lo interesante es quién lo hizo primero. Porque esa persona que dice que lo puede hacer, claro, porque este ya lo hizo, pues él copia de él, pero el que lo hizo primero pues no copió de nadie, sino que se inventó eso y seguramente duró bastante haciendo eso. Bueno, para no desviarnos del tema que hemos escogido para hoy, que es el bodegón o la naturaleza muerta, como dicen. Esto aparece por primera vez en Holanda, en el siglo XVII, este término, de donde era un gran artista a quien admiro muchísimo, Vincent van Gogh. Él era holandés, en el siglo XVII, que pues estos señores artistas allá se sintieron atraídos pues por estos objetos inanimados, por aquellas cosas del común que se veían, eran objetos domésticos, cuestiones de cocina, de mesa, del interior de la casa, que nadie los había pintado. Es que estos objetos de la vida diaria pues tenían bastante significado para ellos. De lo cotidiano, jarrones, tazas, platos, cuchillos colocados allí sobre una mesa, eso para ellos tenía un gran significado y querían como que eso pasara a la pintura. Ahora bien, los historiadores de arte sostienen que estos artistas pues lo que querían era representar con su pincel y con su obra y su conocimiento estos objetos que no tenían vida, que eran objetos quietos, que no transmitían pues ninguna emoción y que ellos querían que fueran observados y admirados por los espectadores, pues a través de lo que trabajamos los artistas, que es la luz, igual que el fotógrafo que trabaja por medio de la luz, nosotros también. Y ellos querían que esa luminosidad, que ese colorido fuera admirado por los espectadores. Y entonces, de tal manera que ese término de naturaleza muerta es una manera pues incorrecta de lo que originalmente se pensó que fuera, de la transmisión o del mensaje transmitido originalmente. Es decir, cuando se trasladan palabras de idioma a idioma, lo más posible es que haya errores y que haya una interpretación diferente. Bueno, y como les he dicho, todo empezó en Holanda, con un término que no es muy conocido. Voy a borrar lo que ya había escrito allí del pensamiento.
Ahí está, que es naturaleza quieta o inmóvil. Es lo que, a donde nos lleva ese término. Por eso, pues, cuando hablamos de quietud, no nos estamos refiriendo a muerte, porque no es su significado naturaleza muerta. Eso de naturaleza muerta, como decía ahorita, de un pensamiento a otro fue cambiando, y le colocaron eso de naturaleza muerta, que es un bodegón. Ahora observemos que en inglés, esto de Steven, que no es naturaleza muerta, pues cuando lo pasamos al inglés no tiene nada que ver con eso, sino que allí lo vierte al inglés es como still life. Ahora, bueno, estamos tomando clases en inglés, sin serlo, porque yo no soy políglota, solamente lo que hago es transmitir lo que he aprendido. Es decir, esto tomando esas referencias de Steven, del holandés, que es lo que inicialmente se hizo, y con ese propósito de identificar ese estilo. En el francés entonces tratan de, como un castellano muy cercano, es nature mort o nature morte, que ya va dándole como va refiriéndose a naturaleza muerta. Ahí empiezan ya con ese problemita. O natura morta en italiano. Y bueno, y ahí nos pasaríamos mucho tiempo. Bueno, ¿quién lo dice de esta manera? No, ese no es el término de esta clase o de este tutorial de hoy, de este video, sino que hablemos de la naturaleza muerta, colocada allí, donde sea. Entonces, para que quedemos tranquilos, para que respiremos y dejemos el estrés, pues entonces podemos definir eso de naturaleza muerta que yo coloco ahí sobre una mesa o sobre lo que sea, lo que ya dije. Pues entonces digamos que es como que una obra de arte con elementos medio vivos o medio muertos. De tal manera que, en términos pictóricos, netamente, naturaleza muerta es igual a bodegón. Así de sencillo. Y aquí juega un papel muy importante los colores, la luz, las sombras. Porque, pues, dibujar o pintar un bodegón es sencillo. ¿Por qué sencillo y fácil? Porque los elementos están aquí cerquita. Yo los tengo aquí cerquitica. Y puedo, pues, hacer maravillas con mi pincel. La iluminación que yo aplique a ese bodegón, será el resultado de la propia volumetría del mismo. Ahora bien, la forma de los objetos colocados allí, es decir, parten de un proceso de modelado en el plano del cuadro que obliga a la mente a entender las formas y asociarlas con el modelo real, con una lógica valoración. Las sombras de los objetos colocados allí forman parte importante tanto en el cuadro como en los objetos. Por eso las sombras de los objetos no son sencillamente, pues, zonas oscuras, sino que encierran una buena cantidad de valores y calidad. Ahora, recurriendo pues a los modelos o al modelo que vamos a escoger, pues para buscar esos motivos y esos modelos que yo quiero llevar allí al lienzo, pues haga un recorrido por su casa, por la sala, por la alcoba, por la cocina, por el patio, por el jardín de su casa. Es decir, allí encontrará muchos elementos para ese bodegón que usted quiere representar por medio del dibujo o de la pintura. Ahora bien, si lo que desea es hacer un bodegón de frutas, váyase a una plaza de mercado, váyase a un almacén de esos que llaman fruver. Allí encuentra muchos motivos para dibujar. Compre frutas, llévelas y colóquelas ahí sobre una mesa y empiece a pintarlas.
Si lo que desea es un bodegón de flores, pues váyase a una floristería, váyase al jardín de su casa. Ahí encuentra muchos motivos. Ahora, si lo que desea es ni flores ni frutas, sino elementos ¿cómo se llama? De trabajo diario, váyase a una, ¿cómo se llama? Donde venden herramientas, taller de mecánica inclusive. Tienen objetos viejos por ahí guardados, cosas que ya no sirven. Esos son motivos para que usted los pinte y los dibuje. Váyase a un almacén de antigüedades, allí encontrará cantidad. Entonces mire que hay cantidad de elementos, sin tener que ir a copiarle la idea a otro, a copiarle la idea al artista. No, hágalo usted mismo. Vea ahí cosas que tiene usted en su casa. Así que tiene mucho de dónde escoger. Es que, entre otras cosas, o entre las mismas, el bodegón es el tema más conocido y más pintado y dibujado por los artistas, desde que el hombre empezó a comunicarse por medio de trazos y líneas. Y mire que esto tiene su relevancia desde la antigüedad. Desde el siglo XVII existían tres maneras, y como que los artistas se encasillaron en ellas para pintar estos bodegones. Y la primera manera de esto se llamó vanitas. Vanitas, esa fue la primera manera que se usó para este tipo de pintura, el bodegón. Este estilo planteaba escenas de tipo religioso y incluido allí lo efímero de la vida y los temas con que eran realizados estos bodegones. Había cráneos, había libros, había velas, había objetos metálicos. El otro estilo planteaba situaciones y elementos que hacía referencia a los sentidos y mostraba objetos coloristas o coloridos, con mucha luz y mucho color, y allí están las flores, están las frutas, están los objetos que ya les he mencionado, con mucho color. Cuando les hablé hace un momento de los objetos para un bodegón, olvidé decirles que también con la ropa se pueden hacer bodegones, en el sentido de que quiere incluir en una obra un pantalón ahí doblado, una camisa, o con temas íntimos de mujer, panties, medias, veladas, las cosas que usa la mujer o que usa el hombre. Mire que hay cantidad de cosas de donde coger. Y en el tercer estilo planteaba temas de tipo simbólico, con la direccionalidad o la iconografía que hace referencia a los grandes temas del conocimiento. Entonces, en esta línea de estos bodegones estaban los libros, los lápices, las plumas de escribir y cosas así. En todas estas cosas que hemos visto hacen parte de la naturaleza muerta o del bodegón, y que necesariamente tienen que representar la variedad dentro de la unidad. Eso ya lo había dicho. La variedad dentro de la unidad. Es decir, con esa cantidad de cosas que nosotros tenemos para un bodegón y que vamos a colocar allí, entonces varias cosas, variedad. Todas estas cosas dentro de una unidad. Bueno, cuando hago así no me refiero a que sea pequeño la obra, el cuadro. No, así, o grande. Esa es la unidad. Y la variedad, lo que yo estoy colocando en ella. Sin llegar a caer en la monotonía, ¿no? O de pronto en la dispersión de los elementos que yo coloco allí en ese bodegón. Entonces, para ello es que existe aquello de la composición armónica, donde todo lo que yo coloque allí para el espectador tiene que haber una sensación de admiración, de coherencia en sus formas y tamaños, y sobre todo que sea clara y visualmente atractiva la obra de arte.
Ahora, antes de pintar el bodegón o la naturaleza muerta, sitúese usted, por ejemplo, los colocó en una mesa. Entonces, sitúese usted en diferentes ángulos. Usted que es el que lo va a pintar. A ver cómo lo ve, si se hace usted allí, o se hizo allí, o se hizo allí, dependiendo de eso, y capte esa escena dentro de su lienzo con su pincel, porque así lo va a ver también su espectador. Entonces, esto es interesante en una obra de arte. Hoy no se usan tantos elementos en un bodegón como antes se usaba. Hay personas, y yo he hecho algunos bodegones que las personas dicen, bueno, que lleve esto y esto y esto. He tenido que decirle a la persona, bueno, pero ¿por qué no le quitamos este? ¿Por qué no le quitamos este y le dejamos solamente esto? No, es que yo lo quiero que sea. Ah, bueno. Uno trabaja es para el cliente. Entonces, de tal manera que hoy se usan pocos elementos. De pronto 3, 4 elementos, por ahí máximo 5. 5 frutas o 5 flores o 5 elementos que vaya a colocar ahí. No una plaza de mercado como se hacía en el arte clásico o el neoclásico. Entonces, hoy no, pero existen algunos casos en que hay que hacerlo porque la persona quiso que lo hiciera así. Claro, el artista tiene pues el deber y la obligación de hacerle ver a la persona que de pronto no conoce de arte, decirle cómo le puede funcionar mejor este bodegón. Entonces, bueno, y con esto damos por terminado el tema de hoy. En la próxima habrá otro tema, pero el próximo video, desde luego que ya es práctico, donde estoy pintando. Ya no olviden que subo a mi canal uno teórico como este y uno práctico donde estoy pintando. Y mientras eso sucede, les deseo un feliz día. Hasta pronto.